Buenas noches, muchas gracias por la paciencia. Pues vamos a dar inicio a la última sesión, ¿vale? Última sesión de nuestro curso y que vamos a ver tópicos especiales, ¿no? O algunos tópicos especiales, como ya empezamos a ver realmente en la clase anterior. Vale. Voy a borrar esto. Ok. Entonces, lo que vamos a ver va a ser otro ejemplo de lo que sería el Section Designer. Vamos a ver construcción por etapas y muy brevemente vamos a ver el modelado de una zapata aislada, ¿vale? Que bueno, pues yo considero que eso es bastante interesante y que sí vamos a tener el tiempo. Entonces empezamos con el Section Designer. Recuerden que para entrar al Section Designer vamos a Define, Section Properties, Frame Sections y vamos a crear una nueva propiedad, ¿vale? Aquí, dentro de la lista desplegable, nos vamos a donde dice otros y ya encontramos Section Designer. Clic. Bien. Aquí le voy a dar el nombre sección doble T. Vamos a hacer una sección doble T. E iniciamos con Section Designer. Bien. Entonces, lo que yo les quiero mostrar aquí es el nivel de personalización en cuanto a eh, darles cierta forma a través de coordenadas a los distintos nodos o distintas aristas de una figura. Bien. Bien. Si yo me voy a menú izquierdo y bajo hasta encontrar la forma para modelar polígonos irregulares, que es justamente este cuadrilátero que se ve medio irregular, el clic, a mí me permite ya no, o sea, si yo doy un clic, ya no se va a crear una forma automáticamente, como en el ejemplo anterior. En el ejemplo anterior yo seleccionaba para modelar un recuadro, un rectángulo, daba un clic y automáticamente me aparecía una sección rectangular, ¿no? Aquí no. Cuando yo le pido que me deje modelar una forma poligonal, o sea, me da la libertad de yo crear, como yo quiera, un polígono de los lados que yo quiera y con la forma que yo quiera. ¿Sí? Entonces, fíjense, vamos a hacerlo así medio raro, medio feo. Voy a trazar algo que se asemeje, una sección doble T, doy clic derecho y listo. Ya tengo mi sección doble T, o al menos una forma. Tiene al menos la misma cantidad de lados, ¿verdad? Y de nodos. ¿Sí? Claro, esto va a ser bastante diferente a cómo va a quedar en la realidad. Entonces, lo que yo les voy a mostrar es cómo podríamos modificar esta forma para personalizarla y hacer una sección que ya sí tenga la geometría de una sección doble T real. Bien. En mi menú, en mi lista de iconos de la izquierda, yo voy a irme al icono que es una flecha chiquita que apunta hacia un recuadro y la cual tiene la leyenda Reshaper. Doy clic y voy a dar clic sobre mi figura que quiero reacomodar, ¿no? Reshaper sería reacomodo, ¿no? Reacomodo en la sección. Fíjense cómo una vez que yo le doy clic, se habilitan los distintos nodos que forman las aristas de mi figura, ¿verdad? Y si yo doy clic derecho sobre alguno de estos nodos, aparecen las coordenadas de dicho nodo.
Entonces yo puedo ir modificando y personalizando cada una de estas coordenadas para que se ajusten a lo que yo quiero. ¿Sale? Entonces yo ya me di a la tarea de crear una tabla de coordenadas de los distintos nodos. Entonces simplemente vamos a ir, pues la vamos a ir dictando y la vamos a ir modificando para que quede bien. Entonces, voy a empezar con este nodo. Una cosa más que mencionar. Para poder dar clic derecho sobre un nodo, me tengo que colocar sobre él de tal manera que aparezca esta vista como una cruz. Sale. Una vez que aparece esa cruz, doy clic derecho y puedo empezar a modificar. Entonces, mi primer punto lo voy a poner en el origen. ¿Vale? Entonces, coloco las coordenadas 0, 0. Doy OK. Desafortunadamente, a diferencia de la interfaz clásica de SAP, es decir, cuando estoy fuera del Section Designer, cuando yo quiero modificar algo, puedo abrir una nueva pestaña, como lo cual sería esta. ¿Sí? Modifico algo, le doy Apply y quedo todavía dentro de esta pestaña, ¿no? Eso es como funciona la interfaz clásica de SAP 2000. Aquí, desafortunadamente, no. Aquí tengo que volver a abrir esta ventanita. Entonces, bueno, una desventaja. Yo no me explico por qué, cuál sería lo complicado realmente de modificar esto, pero bueno, sale, vamos a seguir. Ahora, para el segundo punto, que va a ser este, vamos a tener una coordenada en X de menos 0.13 y una coordenada en Y de 0 también. Ahí está. ¿Sí? Ok. Ahora, voy a pasar a modificar estos puntos superiores. ¿Por qué? Porque si yo quiero modificar estos puntos o estos y resulta que los quiero poner en una coordenada por acá, o sea, que haga un cruce con el límite superior de la figura que ya dibujé, va a salir un error. No me va a dejar hacer eso. Entonces, lo primero que tengo que hacer es, una vez que defino los puntos inferiores, sería definir los puntos superiores. Y ahora sí ya podría trabajar con los intermedios. ¿Sí? Entonces, ahora voy a pasar a definir estos puntos. ¿Sí? Vale. Entonces, clic derecho. Este va a tener coordenadas de menos 0.26 en X y de 1.35 en Y. Ahí está. Vale. Siguiente punto. El punto de la superior de la derecha va a tener una coordenada en X de 1.55 y una coordenada en Y de 1.35. Bien. Ya puedo empezar a trabajar con los puntos medios sin ningún problema. ¿Sí? Entonces, voy a irme a este punto, clic derecho. Este va a tener una coordenada en X de menos 0.17 y una coordenada en Y de 1.25. Fíjense cómo está muy arriba, ¿no? Antes, este límite superior estaba por acá. Entonces, si yo hubiera intentado mover este punto hacia arriba antes, hubiera generado un error, ¿no? Ahora me lo permitió. ¿Por qué? Porque no hay ningún cruce entre este punto y el límite superior. Ok. Sí, este punto va a tener coordenadas de menos 0.26 y 1.25. Seguimos. Este punto va a tener coordenadas de 1.55 y 1.25. Siguiente punto. Vamos a tener 1.46 y 1.25. Siguiente punto.
1.42 en X y 0 en Y. Siguiente, derecho. Claramente este también va a tener 0 en Y, ¿no? Porque va a estar en la base. Y en X vamos a tener 1.29. Solo 2 puntos más. Y derecho puede tener 1.25 en X y 1.25 en Y. Y finalmente voy a tener 0.04 en X y 1.25 en Y. Y listo. Ya le he dado yo. Fíjense cómo podemos realmente llegar a niveles de personalización muy, muy elevados. Es decir, prácticamente podemos hacer lo que queramos cuando utilizamos esto del Section Designer. ¿Sí? Muy bien. Entonces, fue un ejemplo realmente muy sencillito. Fue para complementar un poquito lo que vimos en la clase anterior. La clase anterior vimos cómo personalizar refuerzo. Esta clase vimos cómo personalizar una sección. Entonces, bueno, con estas dos cosas en conjunto, pues yo espero que tengan eh, pues herramientas bastante robustas para hacer uso del Section Designer en caso de que así lo deseen ustedes. ¿Sí? Ok, listo. Vamos a darle Done. Ok, y ya está mi sección doble T creada. Listo. Dale. Entonces, eso sería en cuanto al uso del Section Designer. Ahora, vamos a seguir con otro de los tópicos especiales que eran parte del objetivo ver aquí en SAP, que es la construcción por etapas, lo cual pues, puede llegar a ser bastante relevante en algunas instancias. Ok. Eh, bueno, si me permiten, vamos a pasar a una vista del plano XZ. Vamos a hacer un marco plano y trabajar con eso, un marco plano. Entonces voy a permitirme aquí empezar a modelar. Voy a crear aquí la columna, dos columnas, tres columnas, un claro, dos claros, tres columnas más en el otro extremo, pero aquí en el claro central voy a crear dos columnas y voy a crear dos vigas, ¿vale? De tal suerte que esta viga inferior va a ser una viga de transferencia, ¿sí? Que me va a permitir que transferir la carga que venga en las columnas hacia, ya no a una columna inmediatamente inferior, sino que a unas columnas que se encuentren en ejes diferentes. Entonces, esta viga va a ser una viga de transferencia que va a transferir las cargas hacia otros elementos. ¿Bien? Ok. Y en este caso es donde vamos a analizar cómo sería la construcción por etapas. A ver, permítanme, voy a modificar un poquito esto. Es que este lo tenía antes, entonces voy a borrar aquí estas líneas guía. Pues más podemos quitar todas, ¿no? Listo. Y las voy a borrar. Sí, ahí está. Sale. Ok. Entonces, ¿y qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es que vamos a pensar que esa estructura, ¿sí? Que va a permitir que transferir la carga que venga en las columnas hacia, ya no a una columna inmediatamente inferior, sino que a unas columnas que se encuentren en ejes diferentes. Entonces, esta viga va a ser una viga de transferencia que va a transferir las cargas hacia otros elementos. ¿Bien? Ok. Y en este caso es donde vamos a analizar cómo sería la construcción por etapas.
se va a construir, se va a construir en distintas etapas. En una etapa, algo razonable sería pensar, bueno, en una primera etapa, ¿qué vamos a construir? Pues el piso inferior, formado ¿por qué? Pues por esta columna y por estos elementos viga, ¿verdad? Sale. Entonces, esa sería mi primera etapa de construcción. Después, en una segunda etapa, crearíamos ¿qué? Pues estas tres columnas y estas dos vigas. Y en una tercera etapa, estas columnas y estas vigas. ¿Sí? Ok. Entonces, una vez que ya definimos de manera conceptual en cuáles serían las etapas o cuáles serían los elementos que van a existir en cada etapa, podemos empezar a asignarles este conjunto de elementos a una etiqueta que le conoceremos como grupo. Si vamos a crear un objeto de grupo y a ese objeto le vamos a asignar los distintos elementos tipo frame. ¿Sí? Para crear algo en SAP, casi siempre o siempre lo hacemos a través del menú Define. Entonces, buscamos Define, al clic, y vamos a buscar donde esté la opción de grupos. Groups. Clic. Vamos a crear un nuevo grupo. Podemos dejarlo así. Simplemente le cambiamos la etiqueta si queremos, pero si no la dejamos tal cual. Y tendríamos grupo 1. Damos OK. Vamos a crear un grupo para la segunda etapa. Ahí está, grupo 2. Y vamos a crear un tercer grupo para la tercera etapa. Grupo 3. Ahora toca asignarle los elementos a cada uno de los grupos. ¿Sí? Bien. Dijimos que estos elementos de la parte inferior van a estar asociados al grupo 1. Ah, primero le voy a poner aquí empotramientos. Digo, no va a ser una diferencia, pero o sea, para la asignación de grupos no hace mucha diferencia, pero de una vez para tener estructura completa, ¿no? Vamos a ponerle los apoyos. Entonces, selecciono mis bases, asignar, join to strings, vamos a empotrarlo. Ok. Vale. Ahora sí. Selecciono mis elementos. Vamos a seleccionar todo. Me voy a asignar, ¿sí? Frame y... Ah, no, perdónenme. Asignar, assign to group. No frame. En assign, nos vamos casi hasta abajo, en donde dice assign to group. Pues lo que les decía, tenemos que asignar estos elementos barra a un grupo en particular. Assign to group. Elegimos grupo 1, o bueno, si lo queremos, si lo queremos llamar grupo 3 a este, grupo 2 y grupo 1, no hay ningún problema, ¿eh? Nada más que seamos consistentes. Yo en este caso le voy a llamar grupo 1 a lo hasta abajo. ¿Sí? Voy a aplicar. Ya está. Me voy con los elementos del siguiente nivel. Lo selecciono, elijo grupo 2 y doy aplicar. Ya me voy con los elementos del grupo 3, selecciono, le doy grupo 3 y aplicar. Doy OK. Ahora voy a corroborar que efectivamente estén asignados de manera adecuada los grupos. ¿Sí? ¿Cómo hago eso? Puedo dar clic derecho sobre algún elemento, voy a hacer uno para cada grupo. Por ejemplo, en el grupo 3 voy a empezar con esta viga, que es la superior izquierda. Doy clic derecho sobre la viga y si bajo
en la parte, en la pestaña de Assignments, y abajo, voy a encontrar que hay un atributo que dice Group. Y en la asignación dice Group 3, grupo 3. Está bien asignada esa viga. Vamos a ver algún elemento del grupo 2, quizá esta columna, clic derecho, bajo, ahí está, grupo 2. ¿Ok? Y algún elemento del grupo 1, pues puede ser también esta columna, grupo 1. Perfecto. ¿Sí? Entonces, están asignados de manera correcta. Bien. Ahora, lo que nosotros vamos a hacer para poder este, correr un análisis de construcción por etapas es definir un caso de carga nuevo. Nos vamos a define, en superior, define, busco load cases y vamos a crear un nuevo caso de carga. Y esto los tenía porque este era otro modelo, ¿eh? Pero aquí no deben de tener realmente ninguno de estos. Vamos a crear un nuevo caso de carga. Bien. Aquí en el nombre de la etiqueta yo le voy a poner función por etapas. Caso o tipo de caso de carga, expandir, y voy a buscar la opción que dice Stage Construction. ¿Fijan? Stage Construction, que es justamente una construcción por etapas. Bien, ahora, yo tengo que empezar a definir aquí cuáles son mis distintas etapas. Entonces, voy a crear una etapa, dos etapas, tres etapas. ¿Sí? Fíjense que no le he dado yo ninguna duración en días a cada una de esas etapas. Para este ejemplo no vamos a hacer eso. Sin embargo, si usted quisiese, podría decir aquí, bueno, esta etapa va a tener una duración de tantos días, esta etapa una duración de tantos días, y esta etapa una duración de tantos días. ¿Vale? Eso sí podría tener un juego, sí podría influir en los resultados si estamos hablando de una cantidad de días significativa. ¿Por qué? Con el paso del tiempo, con el paso del tiempo vienen los efectos asociados a fenómenos como el flujo plástico, por ejemplo, ¿no? El flujo plástico es un fenómeno en donde las deformaciones van incrementándose más y más y más y más y más. Este puede llegar finalmente a converger o puede llegar a la inestabilidad y provocar el colapso de estructura, muy desafortunadamente, ¿no? O algún efecto feo por ahí. Y bueno, esto está asociado principalmente al tiempo. Claro, de las propiedades de los materiales, pero finalmente desencadenado por el tiempo. ¿Sí? Entonces, si nosotros quisiéramos tomar en cuenta de alguna manera eso, podríamos indicarle aquí cierta cantidad de días. ¿Sí? Pero bueno, en este ejemplo no lo vamos a hacer. Le vamos a poner aquí 0 días a todos. Ok. Una vez que ya definimos que se trata de tres etapas, lo que vamos a hacer es que vamos a eh, decirle a SAP, bueno, en la etapa uno, entonces seleccionamos aquí nuestra etapa uno. ¿Sí? En la etapa uno, yo quiero que tú, SAP, primero añadas la estructura o crees la estructura. Le damos aquí a Destructor, al grupo uno en una edad de 0. Vamos a añadir. Ahí está. Ya añadió la estructura SAP. Una vez que la modelaste o que la generaste o que la tomaste en cuenta, ponle las cargas ahora sí. Entonces vamos aquí. Load objects if added. ¿Sí? Al grupo 1
patrón de carga, depth y un factor de escala 1. Vamos a añadir. ¿Sí? Ahí está. ¿Vale? Entonces estamos diciendo está primero aquí. Primero genera la estructura, considera la estructura y después considérame las cargas asociadas al patrón de carga muerta y pues es el análisis, ¿no? Después, haz lo mismo para la etapa 2 y después haz lo mismo para la etapa 3. ¿Sí? Entonces, vamos a cambiar de etapa 2 y hacemos lo mismo. Añadimos la estructura, add structure, al grupo 2 ahora, ¿sí? En una edad de 0 días. Añadir. Y ahora, ponle las cargas. ¿Sí? Grupo 2, factor de escala de 1, añadir. Y ahora la etapa 3. Clic. Añade la estructura al grupo 3, a una edad de 0, añadir, y ponle las cargas. Grupo 3, factor de escala de 1, añadir. ¿Sí? Muy bien. Ok. Ahora, antes de, este, de simplemente darle OK, vámonos a la opción que dice Results Saved, resultados salvados. Vamos a pedirle que nos deje observar o modificar esta configuración. ¿Sí? Y vamos a pedirle que nos muestre los resultados o que salve los resultados al final de cada etapa. ¿Vale? No solamente al final de la etapa, de la última etapa, no, al final de cada etapa, porque nuestro objetivo va a ser comparar cuál es el resultado del análisis tradicional, cómo sería el análisis cuando considero yo la construcción por etapas. ¿Sí? Le doy OK y doy OK. Ya está. Ya está definido mi caso de carga de construcción por etapas. ¿Sí? Doy OK. Vamos a guardar el modelo. Bien. OK. Bueno, pues, si me permiten, vamos a adelantar un montón el break. Yo sé que todavía faltan, apenas son 7:35, todavía falta para la mitad de la sesión. Pero vamos a adelantar un montón el break, porque aquí tengo a alguien en mi puerta. Entonces, 4 minutitos, 5 minutitos, y estamos de regreso para finalizar la sesión. ¿Vale? Perdón y muchas gracias por la comprensión. Ahorita, en un momento, estamos de regreso, compañeros.
Muchas gracias por la paciencia. Bien, vamos a darle hasta terminar este, el temario, ¿no? Ok, entonces, ya hemos definido em, grupos, ya les hemos asignado un grupo a cada nivel y ya hemos asignado un caso de carga de construcción por etapas. ¿Sale? Vamos a proceder a correr el análisis y a ver qué resulta. Correr el análisis. Estos, se fijan, solamente estoy corriendo la carga muerta, la construcción por etapas. Correr. ¿Sale? Entonces aquí nos está mostrando que la configuración deformada por carga muerta, ¿no? Por puro peso propio de la estructura. Vamos a pedirle acá, en la derecha, a manera de comparación, que nos muestre cómo va deformándose la estructura con las distintas etapas. Entonces me voy a Display, o bien puedo irme a este icono, que es un marco como que deformado. No me gusta mucho utilizarlo, no sé por qué, nunca me he dado la costumbre, pero bueno, en caso de que ustedes quieran, en vez de pedirle la configuración deformada a través de Display, podemos simplemente utilizar este icono, que es un marquito como que deformado. Bueno, en caso de carga, vamos a pedirle construcción por etapas. Y si se fijan, aquí se habilita para que yo pueda seleccionar qué etapa es la que quiero evaluar. Uno, dos o tres. Vamos a empezar con la etapa uno. Ok. Y fíjense cómo solamente me aparece el nivel inferior. ¿Sí? Vamos a comparar las deformaciones entre los dos vigas, ¿no? Al centro del claro, para ver cómo andan. A ver, déjenme pasar las deformaciones a centímetro. Kilogramo, centímetro. Ahí está. Ok. Entonces, en mi análisis, digamos, clásico o tradicional, o el tipo de análisis que hemos estado viendo hasta ahora, ¿no? No por etapas, sino todo en conjunto, ¿qué sucede? Pues tenemos una deformación de 0.05 centímetros, o sea, medio milímetro, ¿verdad? Y considerando solamente la etapa uno, tenemos 0.04 centímetros, o sea, menos, ¿verdad? Ok, entonces se deforma más cuando consideramos todo, consideramos la primera etapa. ¿Qué pasa si considero la segunda etapa? Voy a pedirle ahora la deformada para la etapa 2, cuando ya tenemos el nivel superior, ¿verdad? Aquí claramente sigue siendo 0.06, 0.059, pero acá ya es 0.082. Aumentó significativamente respecto a mi análisis tradicional. Y eso que todavía no tengo en la tercera etapa, todavía no tengo la estructura que va acá hasta arriba, ¿eh? O sea, todavía no le he agregado el tercer nivel. Entonces vamos a agregarle ese tercer nivel. 3. Y vamos a ver la deformación aquí, hasta abajo. Ya tenemos una deformación de 0.1. Comparado con este de 0.059, es como el doble, ¿no? Entonces, al considerar nosotros la construcción por etapas o el análisis por etapas, en vez de un análisis convencional, observamos aquí deformaciones significativamente mayores. ¿Vale? Ok. Esto pasa debido a la configuración estructural que tenemos, ¿no? En donde tenemos una viga de transición. ¿Ok? Si nosotros hubiéramos hecho este análisis en una estructura que tuviera aquí también una columna, o las estructuras que hemos estado viendo realmente en el resto de la clase, el resultado del análisis por etapas y el análisis normal, sin considerar las etapas, realmente no hubiera variado mucho. Aquí varía mucho
debido a la acumulación justamente de los esfuerzos en esta viga con el paso de las distintas etapas. ¿Ok? Pero justamente es por la configuración de esto. Entonces, cuando tengamos este tipo de casos que sí pueden ocurrir, en donde tengamos que las columnas no bajen hasta, ah, no se desplanten en la base, ¿no? Sino que haya un eje de columnas que termine en, en un elemento de transición, bueno, ahí sí que vale la pena que hagamos nosotros un análisis de este estilo, ¿sí? Por etapas, para ver, bueno, cómo se va a deformar con el tiempo y con el continuo avance de mi obra, mi elemento de transición, ¿vale? Y no solamente cómo se va a deformar, sino también cuáles van a ser los elementos mecánicos que se van a presentar en ese elemento, porque eso también lo podemos observar. Fíjense, aquí le voy a pedir que me dé los momentos para el análisis, digamos, tradicional. Display, fuerzas y esfuerzos, elementos barra. Para el puro peso propio le voy a pedir los momentos 3-3. Está bien. Lo que habíamos esperado de un análisis de carga gravitacional, ¿no? Un análisis de cargas del peso de las cosas. Vemos incluso cómo no varía mucho el momento entre las distintas vigas, porque pues, finalmente tienen la misma carga, que es el puro peso propio, ¿verdad? Bueno, pero ¿qué hay que cuando consideramos la construcción por etapas? Vamos a ver. Nuevamente le pido para, ahora el caso de construcción por etapas, para el paso uno, momento 3-3. Bien, ahí está. ¿Sí? Vamos a ver. Vamos a ver la magnitud de elementos. Tengo un momento máximo de, vamos a ver el momento del centro del plano mejor. Unidades de tonelada metro. Tonelada, de kilogramo metro, perdón. ¿Y por qué? 187. No, 200, no, sí, 187 kilogramo metro. 187 kilogramo metro al centro del claro en nuestro análisis convencional. ¿Sí? Y en la construcción por etapas, 119 menos. ¿Sale? Y cuando le pido la etapa 2 y la 3, en la etapa 2 ya tenemos demandas de 264 ya significativamente mayores al análisis convencional. La etapa 3 ya es mucho mayor, ya es nuevamente como el doble, como el doble de la demanda. ¿Sí? Entonces, en estos escenarios, sí sería erróneo llevar a cabo un análisis convencional, ¿vale? Porque no estaríamos tomando en cuenta el efecto acumulado en las deformaciones, en mi elemento de transición, a la medida que yo voy eh, incrementando la infraestructura sobre dicho elemento o la carga sobre dicho elemento con el tiempo. ¿Sí? Y esto es que y eso que ni siquiera estamos tomando en cuenta todavía los efectos del tiempo, ¿eh? Efectos de flujo plástico y relajación. Bueno, si estuviéramos esforzado, puede ser relajación, ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero en este caso en particular, pues aplicaría flujo plástico. Y no lo estamos tomando en cuenta ni siquiera, ¿no? Lo cual claramente aumentaría todavía más la configuración deformada que va a haber en mi elemento. Entonces, bueno, es un tema de cuidado. ¿Sí? Muy bien. Entonces, es un ejemplo bastante sencillo, pero en mi opinión muestra con mucho impacto cuál es la diferencia entre estos dos enfoques de análisis y por qué sí es necesario llevar a cabo este tipo de análisis en ocasiones. ¿Sí? Repito, si nosotros decíamos este mismo ejemplo, pero teniendo aquí un elemento columna también, este, bueno, y lo hiciéramos por etapas y luego no por etapas, los resultados serían muy parecidos.
ahí sí no habría una variación significativa. Entonces, cuando tenemos estructuras regulares, eh, tanto en planta como en elevación, pues bueno, no habría mucha necesidad de hacer este tipo de análisis, a menos que se los exijan, ¿no? Y que, pues, que les exijan que vean, bueno, yo quiero evaluar en tanto tiempo cuál podría ser la deformación, o bien que les digan, ¿sabes qué? Potencialmente esta estructura va a estar inhabilitada tanto tiempo porque nos quedamos en recurso. Entonces ahí sí valdría la pena llevar a cabo también un análisis de construcción por etapas. Verían en la etapa en la cual se quedó actualmente la estructura o en la etapa en la cual potencialmente se quedaría la estructura. Analizarían, bueno, qué situación se queda, ven los efectos a largo plazo y después le ponen el resto de la infraestructura que le hace falta, ¿no? Pensemos, eh, eh, empiezan, digitan la estructura, ¿no? Alguien se la gana y la empieza a construir. Y por mala gestión, o sea, usted lo analizó para que tuviera los tres niveles. Y por una mala gestión, se acabaron con los recursos cuando iban como en el nivel y medio y solamente les alcanza para completar el segundo nivel. Y les dicen, ¿sabes qué? Va a quedar inhabilitada la estructura por, no sé, un año y medio, 2 años, no sé cuánto tiempo. ¿Sí? O por corrupción le quitan la obra a alguien y tienen que volver a hacer el proceso de, este, de concurso para asignarse a alguien más y estas cosas pueden ser tardadas, ¿no? Entonces, pausa un tiempo la obra. Entonces, ahí sí lo que podrían hacer es, bueno, potencialmente la estructura ya no se tiene recurso más que para concluir hasta el segundo nivel. Entonces, yo voy a volver a hacer un análisis para ver cómo quedaría la estructura. Dos niveles. Le pongo los efectos a largo plazo para considerar deformaciones. Y después, una vez que ya esté deformada, dentro de 2 o 3 años o lo que sea, le pongo ese tercer nivel y veo cómo responde mi estructura. ¿Sí? Ahí yo creo que también perfectamente valdría mucho la pena llevar a cabo este tipo de análisis. ¿Vale? De que ver, sí son aplicaciones un poquito más específicas, pero vale mucho la pena que sepamos que, que podemos hacer eso en este tipo de programas comerciales como SAP 2000. ¿Sí? Sale. Perfecto. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario? ¿Todo bien? Sale. Entonces, vamos a pasar a nuestro último ejemplo, último modelo que vamos a ver en nuestro curso de SAP, que va a ser una, una zapata aislada. ¿Sale? Vamos a ver cómo modelar un elemento de cimentación. Y lo vamos a hacer de manera manual. No todos, o sea, hay algunas opciones que tiene SAP para modelar zapatas, sobre todo las versiones más avanzadas, pero vamos a verlo cómo hacerlo un poquito más manual, ¿sí? Menos automatizado. ¿Sí? Y la parte importante que vamos a ver en esto es cómo representar los efectos de apoyo del suelo, que eso para nada lo hemos visto. ¿Sí? Entonces vamos a aprender cómo hacer eso en SAP 2000, que también es bastante importante y nos puede servir de mucho. ¿Sí? Además, una pregunta. Me dicen, ¿por qué cambian las deformaciones respecto al tiempo? No llega un tiempo en el que ya es normal, como con los tiempos de curado de losas. Ok. Em, Fíjese, la realidad es que el, hay un efecto que se le conoce como flujo plástico. ¿Ok? Este efecto puede, pero lo más probable es que sí, particularmente en concreto, ¿no? Puede ocasionarnos deformaciones a largo plazo. ¿Sí? Esto es, esto es independiente del proceso de curado del concreto. ¿Sí? Ahora, empiezan con deformaciones muy pequeñas y usted aquí menciona, no llega un tiempo en el que ya es normal, entre comillas. No sé si se refiere a esto, pero en los efectos de flujo plástico puede ocurrir que estas deformaciones muy pequeñitas, que sí siguen incrementando con el tiempo, sí llega un punto, no sé, en no sé cuántos años o cuántos meses, en el que se estabilice. ¿Ok?
El efecto del flujo plástico deja de tener presencia y se estabiliza. Eso es completamente posible. Pero realmente estimar y decir en tanto tiempo se va a estabilizar, pues es complicado. ¿Sí? En la realidad sí llega a pasar, pero decir se va a estabilizar en tanto tiempo es complicado. ¿Ok? Sale. Y esa es la mejor opción. Que eso es lo que todos esperamos y realmente lo que pasa. Hay una segunda opción, la más fea, en donde estos efectos del flujo plástico no se estabilicen, no converjan y o provoquen finalmente la inestabilidad de nuestro sistema, ¿no? Finalmente, pues un colapso, ya sea total, parcial de la estructura, ¿vale? Eso sería lo más feo. ¿Esto por qué podría ser, por qué podría pasar? Justamente porque no tomamos en cuenta estas posibles deformaciones a largo plazo. Entonces, si no las tomamos en cuenta, que decimos, ah, bueno, pues mi estructura está sobrada en cuanto a deformaciones, ¿no? Entonces yo puedo considerar un poquito más de carga para que que la flecha quede finalmente como debe de ser, ¿verdad? No tomamos en cuenta estas deformaciones a largo plazo. Entonces, esta carga adicional, esta disminución en la rigidez que le estamos poniendo a nuestra sección, para que finalmente la flecha nos quede ahí al límite de lo permisible, sin tomar en cuenta el flujo plástico, es lo que puede provocar finalmente esos efectos de inestabilidad a largo plazo. ¿Sale? Entonces, respondiendo más concretamente a su pregunta, sí, llega un punto en el que se estabiliza, ¿ok? Pero no es tan inmediato como los efectos de curado, ¿no? Que podemos decir, ah, bueno, en 30 días el concreto ya alcanza una rigidez suficiente y una resistencia suficiente. No, demora bastante más. ¿Sí? Entonces tenemos que tomar en cuenta bastante más tiempo para... es por eso que nosotros revisamos deflexiones a largo plazo, ¿no? Es una manera un tanto más simplificada de tomar en cuenta estos efectos del flujo plástico, ¿sí? Pues bueno, sería un poquito más concreto para responder a su pregunta. Sale. Entonces, pues lo que vamos a hacer ahora va a ser justamente, no, hombre, por nada, va a ser justamente pasar a el modelado de una zapata aislada. ¿Sí? Bien. Entonces, voy a permitirme borrar este modelo porque, oh, ahorita les explico por qué. Es que sucede que aquí en donde yo estoy, pues tenemos la licencia oficial de SAP, ¿no? Pero tenemos ciertas licencias limitadas, tenemos no sé cuántas, 20 algo así. Y ahorita que en la clase pasada que tenía, yo abrí un modelo nuevo de SAP y como ya mucha gente utilizando la licencia, ya no me dejó, me sacó el programa. Entonces ya no voy a cometer ese error y es por eso que voy a trabajar sobre este mismo modelo para que ya no me saque, ¿no? Que nadie me gane la licencia que tenemos ahorita abierta. Y porque luego está canijo para recuperarla y perderíamos la clase. Bien, sale. Entonces, permítanme un segundito, voy a abrir aquí porque vamos a modelar pues una zapata real que yo hice recientemente para un proyecto. Voy. Ok, sale.
Pues vamos a modelar una zapata. En este caso es una zapata aislada, no muy grande, realmente. Correspondiente a este proyecto que nos tocó hacer fue una torre de telecomunicaciones, ¿no? Esas torres arriostradas que tienen unos cables, sensores, y que le cuelgan estos aparatos, estas antenas, ¿no? Entonces, realmente, en cuanto a carga axial, no resiste, no necesita muchísima demanda. Entonces, le pusieron zapatas relativamente pequeñas, ¿sí? Vale. Entonces, vamos a modelar esto. Primero, voy a hacer mi grid, mi sistema de cuadrícula, para que se ajuste a la planta de la zapata. Porque lo primero que voy a hacer es que voy a modelar un elemento de área que me represente este rectángulo de la zapata. Voy a define, sistema de coordenadas, modificar. Entonces, como quiero nada más un recuadro, vamos a hacer un recuadro. Fíjense cómo tenemos una zapata por relativamente pequeña, de 1.6 por 1.6. ¿Vale? Y en Z no quiero más que la coordenada en el origen. ¿Sí? Entonces, este va a ser mi sistema de coordenadas. Y voy a cambiarme la visualización en planta. Ah, que aquí le pedí que... Vamos a ver. Ahí está. Sale. Entonces, Em, va a ser una zapata de concreto reforzado, claramente, ¿no? Pues no hay realmente otro tipo de materiales. Entonces, para empezar a crearla, creamos un elemento de área. Entonces me voy a Define, Section Properties, Area Section. ¿Sí? Y vamos a añadir una sección nueva. Le vamos a poner zapata. ¿Sí? Esta zapata va a tener un peralte de 40 por 40. ¿Sí? Y aquí, fíjense, aquí si nosotros hacemos el cálculo, recuerdan que yo les decía que hay un ratio, ¿no? Entre el espesor de mi elemento y la longitud del mismo, ¿vale? Si este valor es, si este valor, o sea, la relación entre el espesor y la longitud del elemento es menor que 0.05, entonces podemos considerarlo como un elemento shell thin. Si no, pues ya es recomendable considerarlo como un elemento shell thick, ¿sí? Aquí ya tenemos un elemento pues, con un espesor de 40 centímetros y una longitud de 1.20. Realmente su relación de espesor a longitud pues ya no es tan pequeña, ya empieza a ser más grande. Entonces aquí bien podríamos nosotros utilizar shell thick. ¿Para qué? Para que ahora sí tome en cuenta las deformaciones por cortante en, en mi elemento de área que voy a modelar. ¿Sale? Entonces podemos utilizar shell thick en este elemento de zapata. Y material. Bueno, vamos a ver. Aquí tenemos un concreto de 4000 PSI, que eso es más o menos 280 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Está bien, voy a dejar ese material. Ya sabemos nosotros cómo definir materiales en caso de que no queramos este material de concreto. Entonces, bueno, creo que ya no vale la pena que defina un material nuevo. ¿Sí? Entonces dejo este concreto. Ok, y ok. Sale. Y trazo mi elemento de zapata. Voy a utilizar la opción para modelar áreas rectangulares. Elijo mi sección, que es zapata, y trazo mi zapata. Ok, ahora, ¿qué vamos a hacer? Bien, voy a dividir mi elemento de área.
Típicamente, ¿qué hacíamos cuando trabajábamos con losas? Hacíamos la división interna, por así decirlo, ¿no? Con el mallado automático de área. En este caso, a mí me va a interesar mucho hacer un mallado, digamos, externo. O sea, voy a hacer una división real de este elemento área en muchos elementos áreas pequeñitos, de tal manera que yo pueda seleccionar cada uno de esos elementos área. Esto me va a servir mucho, van a ver, para dos cosas. Uno, para poder asignar en cada uno de esos puntos una condición de apoyo del suelo a través de un elemento spring. ¿Sí? Y dos, para crear un brazo rígido que va a ser el que va a conectar el centro de mi zapata con la parte en donde le llega la columna. Y ahorita vamos a hacer un monito para que esto quede más claro. Pero bueno, el chiste es que esta zapata la vamos a dividir de manera externa, por así decirlo. Entonces selecciono mi elemento de área, le voy a editar, editar áreas, dividir áreas. Ok. Esta es una zapata completamente simétrica, ¿no? Es de 160 por 160. Entonces, vamos a pensar que yo quiero fragmentos o cuadritos de 10 centímetros por 10 centímetros. Entonces yo podría hacer la división entre 16 y 16 en cada lado, ¿verdad? ¿Sí? Y ya tengo un montón de áreas. A diferencia del mallado automático, en donde yo no podía agarrar un pedacito de área, aquí sí puedo. ¿Se fijan? Aquí tengo muchos pedacitos de área, los cuales puedo agarrar de manera independiente. Eso no se podía hacer con el mallado automático. Desventaja. Esto es más tardado computacionalmente. Computacionalmente, esto requiere más esfuerzo. ¿Sí? Pero, eh, ventaja, podemos manipular de manera individual los fragmentos de área. Ok, sale. Ahora, vamos a representar nosotros el apoyo del suelo, aunque esto es algo, pues nuevo, que no habíamos visto y van a ver cómo se haría eso en SAP. Bien. Voy a seleccionar todo mi elemento, todos mis elementos de área. Bueno, realmente lo que quiero seleccionar son los nodos, cada uno de estos puntitos, ¿eh? Pero bueno, para eso selecciono todo mi modelo. Me voy a ir a Assign, ¿sí? Áreas, y me voy a ir a Area Springs. Nosotros le vamos a estar asignando una condición de Spring para representar el apoyo del suelo. Ah, permítanme, voy a cambiar de unidades. Voy a cambiar a, pues estoy en kilogramos centímetro. Ahora, assign area springs. Ahí está, sí estoy en centímetro. Ya cambió. Ok. Entonces, una vez que nos vamos a area spring, ¿qué es lo que nos pide? Aquí nos pide un valor que dice spring stiffness per unit area. Esta es la rigidez del resorte por unidad de área. Una rigidez, ¿cómo se mide? La rigidez, ya lo llegamos a discutir, pero la rigidez es la oposición a ser desplazado, ¿sí? ¿Cuánto necesito yo aplicarle de fuerza a algo para que se desplace tanto? Es por eso que se miden unidades de fuerza sobre distancia, ¿sí? Ok, entonces, si lo vemos pensando en el suelo, vamos a estar diciendo cuánto necesito aplicarle yo de fuerza para que el suelo se comprima, ¿no? Una unidad de, de desplazamiento aquí, ¿vale? Entonces, es esta rigidez por unidad de área, ¿sí? Es por eso que tenemos kilogramos sobre centímetro cuadrado. A esto
ustedes lo pueden conocer como coeficiente de balasto, ¿sí? Eh, y es una propiedad del suelo, se obtiene a partir de pruebas de mecánica de suelo, de geotecnia, y está íntimamente relacionada con la capacidad portante del suelo. No es lo mismo, ¿ok? La capacidad portante del suelo es algo diferente. Esa medida, esa variable, capacidad del suelo, capacidad portante del suelo, es una medida de resistencia, ¿no? En unidades de esfuerzo, son unidades de kilogramos sobre centímetro cuadrado, ¿sí? Esto es una medida de la rigidez del suelo. ¿Están relacionados? Sí. ¿Se puede estimar uno a partir del otro? Sí. Yo no me sé bien los métodos, eso habría que preguntarle a alguien de mecánica de suelos, ¿no? Pero sí están muy relacionados y sí se utiliza, es más, según yo, se utiliza la capacidad portante del suelo para estimar el coeficiente de balasto. ¿Ok? Este, pero bueno, a eso se refiere, ¿no? Este es la rigidez del suelo por unidad de área. ¿Sí? Ok. Entonces, bueno, vamos a dejar el valor que tenemos aquí predeterminado porque no conocemos realmente eh, cuál va a ser la capacidad, o la res, perdón, no la capacidad portante. ¿Cuál va a ser la rigidez del suelo? No la conocemos en este caso. Vamos a dejar esta que tenemos aquí. ¿Qué sigue? Eh, Me dice, ¿quieres que tus resortes resistan tensión y compresión, solo compresión o solo tensión? Ok. Deben de saber ustedes que el suelo, o sea, aquí lo que estamos intentando hacer es representar o modelar las propiedades del suelo, ¿verdad? El suelo es un elemento que no vamos a considerar nunca que sea capaz de resistir tensiones. Si el concreto sabemos que resiste muy poquita tensión, de hecho el concreto resiste aproximadamente el 10% de lo, atención, de lo que resiste a compresión. Y con ese 10% que es poquito, por ahí existe, pero con ese valor ya lo despreciamos por completo, ¿eh? No lo consideramos para nada nunca, al menos en términos ingenieriles. Ahora, el suelo, que resiste todavía menos que ese 10%, bastante menos, ese no lo consideramos para nada. Entonces, el suelo, decimos, no resiste tensiones. Así que aquí, si nosotros lo que queremos es representar el apoyo del suelo, solamente seleccionamos compresión, ¿sí? Compression only. Sale. Después me dicen, ¿dónde quieres que estén localizados tus resortes, tus springs? ¿Sí? En la parte superior de tus áreas, en la parte inferior o en los bordes. Nosotros vamos a querer que se localicen en la parte inferior. Entonces seleccionamos bottom, ¿verdad? Porque en nuestra zapata, pues, ¿cuál va a ser la parte que va a estar en contacto con el suelo? Pues la parte de abajo. Bueno, también va a haber suelo arriba, ¿verdad? O sea, va a haber tierra arriba, pero la parte que va a estar soportando todo va a ser la parte de abajo, ¿verdad? Entonces ponemos bottom. Y después dice, resistencia, perdón, dirección en la cual va a actuar tu resorte. Nosotros podemos seleccionar, de hecho, lo más conveniente, más intuitivo para nosotros sería seleccionar la primera opción, que dice paralelo a un eje del objeto de área, ¿sí? Entonces vamos a seleccionar paralelo al eje 3 de mi objeto de área, que el eje 3 es el que va a venir perpendicular a mi objeto de área. Entonces, yo quiero que mi spring, que mi resorte actúe justamente perpendicular a la base de mi, o al área de mi zapata, ¿sí? Ahí está. Entonces elegimos eje 3. Y listo. Con esto ya podemos darle a aplicar. Tengan en mente que este viene de un estudio de mecánica de suelos, ¿eh? Entonces, este va a variar. Aquí yo dejé este porque pues, no tenemos el dato de algún, este, de, de algún suelo en particular. Entonces dejé este, pero este hay que modificarlo, ¿eh? Base a lo que nos diga el geotecnista o el especialista de mecánica de suelos. Ok, vamos a aplicar.
Y listo. Voy a mover un poquito el modelo. Se fijan aquí dice yes, 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 lo cual implica que hay una propiedad de resorte que se le ha asignado. Ya falta poco para que concluyamos. Bien, ahora, a ver si me permiten, voy a abrir un PowerPoint. Bien, entonces, la otra de las razones por las cuales les decía que nos iba a servir hacer la división de nuestra área en, en áreas reales, sino un mallado interior, es que nosotros vamos a poder transmitir mejor las cargas creando un elemento sólido, un brazo rígido. Fíjense, ¿a qué me refiero con esto? Bueno, ahorita yo tengo un elemento área, si yo veo el elemento área de lado, ¿qué voy a ver? Voy a ver una línea así, ¿no? Es más, si me paso a SAP, vamos a SAP para que observen que se ve exactamente así. Voy a ver la vista en elevación. Y fíjense, se ve una línea, ¿verdad? Vale, entonces eso es lo que yo estoy viendo ahorita aquí en el PowerPoint. Pero ¿qué pasa? Que SAP, como sabemos, nos modela las cosas siempre al eje de mi elemento, ¿no? La realidad es que aquí va a haber, esto es un elemento con cierto espesor, ¿verdad? Sale. Ok. En las zapatas, nosotros vamos a tener, bueno, pues la base y vamos a tener un pedestal. Y aquí va a desplantar la columna. ¿Todos de acuerdo, no? Llega la columna, le transmite las cargas y bueno, ya se las pasa a la base de la zapata. Para nosotros transmitir mejor estas cargas que vienen, esta descarga que viene de las columnas hacia el centro, que es lo que estoy realmente modelando, ¿no? El centro de mi zapata, yo puedo crear un brazo rígido que tenga estas dimensiones, que va a ser de la mitad del espesor de mi zapata y de la base del pedestal que le va a llegar a mi zapata. ¿Para qué? Para poder transmitir bien las cargas que le llegan desde la columna hasta el centro de mi, de mi elemento de zapata. ¿Vale? Entonces, para crear este brazo rígido, zap, voy a verme la vista en planta, nuevamente.
Ok. Para crear ese brazo rígido, primero debería identificar yo, bueno, em, ¿en dónde iría? ¿Cuáles serían las dimensiones? Esta zapata, esta en particular, es una zapata central. Entonces, bueno, bastante afortunadamente tenemos pues bueno, es cuadradita y es simétrica y el pedestal va a estar al centro. Si alguno de ustedes ha diseñado zapatas, hay que saber que hay zapatas de lindero, donde tenemos pues, el desplante de la columna en una orilla, o bien de esquina, tenemos el desplante de la columna por acá. Esas siempre son un dolor de cabeza para que pase, porque en los momentos ahí generan siempre tensiones o muy comúnmente generan tensiones en el suelo y bueno, es un batalle siempre para que esas pasen. A mí yo las detesto, pero bueno, afortunadamente este caso que les estoy presentando es una zapata central. Entonces vamos a poner nosotros el pedestal aquí, al centro de la zapata, ¿no? Ok, vamos a ver. Vamos a buscar que quede simétrico. Entonces, tenemos uno 2 3 4 5 6 cuadritos. Uno 2 3 4 5 6 cuadritos. Uno 2 3 4 5 6. Uno 2 3 4 5 6. Vale, perfecto. Entonces estoy agarrando al centro cuatro cuadritos de en cada sentido. Entonces nosotros tenemos aquí un pedestal de 40 por 40, ¿no? Cual es justamente, eh, pues muy parecido a lo que se propuso en este ejemplo del proyecto que hicimos nosotros. Sale. Ok. Entonces ya sé que aquí voy a querer yo generar mi sólido. ¿Y qué altura le voy a dar? Habíamos dicho que iba a ser la mitad del ancho de mi zapata, o del peralte de mi zapata. Esta zapata tiene un peralte de 40 centímetros, entonces a esta le vamos a dar un peralte de 20 centímetros, ¿verdad? A este brazo rígido. Sale. Fíjense, esto también es algo nuevo. Vamos a aprender cómo poder generar un elemento sólido, lo cual no habíamos trabajado para nada en el curso, ¿no? No es súper común, al menos para todos los ejemplos que hemos visto, por ejemplo, en ningún momento necesitamos hacer un sólido. Esta es la primera vez. Entonces pueden ver cómo realmente pues, son aplicaciones ya un poquito más específicas, ¿sí? Pero bueno, eh, si ustedes recuerdan, a lo largo del curso, nosotros teníamos elementos nodos, puntos, y los convertíamos en líneas. ¿Verdad? ¿Cómo? Con el extrude. Seleccionábamos un nodo, le poníamos extruir y lo convertíamos en una línea, es decir, le poníamos una dimensión más. También es posible tener una línea, seleccionar mi línea o mi frame y darle una dimensión más, es decir, pasar de un elemento línea a un elemento de área, ¿verdad? Ahora vamos a llevar esto un paso más allá. ¿Por qué? Porque tenemos un área y le vamos a dar una dimensión más. Vamos a transformar un área a un sólido, a un volumen. ¿Ok? Ya. Los tengo seleccionados esos cuadritos. Me voy a Edit en mi menú superior y voy a llevar a cabo una extrusión. Voy a Extrude y busco hasta encontrar Extrude Areas to Solids. Vamos a extruir áreas a sólidos. Vale. Bien. Lo primero que nos pide es, ¿qué propiedad de sólido es la que quieres? Todavía no hemos definido una propiedad de sólido. Entonces, nosotros podemos dar clic aquí en el más, modificar esta propiedad de sólido que ya existe para simplemente darle la propiedad del material que queremos, que eso es realmente de lo más importante, ¿no? Entonces, como estamos utilizando el concreto de 4000 PSI, o sea, 280 kilogramos centímetro cuadrado, solo corroboro que sí sea ese material. Entonces le doy OK, OK, ya está, mi sólido está bien. ¿Sí? Bien, ya le di entonces la propiedad del material al sólido. Ahora, ¿hacia dónde quiero yo crear este elemento sólido? Voy a pedirle aquí que me deje que sea definido por el usuario, ¿no? User defined. ¿Sí? Entonces aquí lo que nos pide es en qué dirección quieres
que creemos el sólido. Hacia la derecha, hacia, hacia el frente, ¿no? O hacia arriba. En este caso, yo quiero que sea hacia arriba, ¿verdad? Quiero que sea un brazo rígido hacia arriba, de 20 centímetros. ¿Cuántas veces lo quiero hacer? Una sola vez. ¿Sí? Darle OK. OK. Y listo. ¿Se fijan cómo hemos creado ahí un elemento sólido? Ahí está. Bien. Ya nos falta muy poco realmente. ¿Sí? OK. Y una recomendación que, bueno, que me han dado incluso a mí, porque no siempre lo hacía, es que, a ver, los elementos Spring que nosotros hemos creado proporcionan apoyo solamente en la dirección normal, es decir, solamente en la dirección vertical, hacia arriba o hacia abajo. Estos elementos Spring no proporcionan ningún apoyo, ninguna restricción lateralmente. Entonces, una recomendación aquí es que le pongamos, para evitar cualquier posible inestabilidad, que le pongamos en algunos nodos, bien podría ser en las esquinas, ¿sí? Unos apoyos que me restrinjan el movimiento lateralmente en los dos sentidos. ¿Ok? Entonces, voy a seleccionar mis esquinas, le voy a asignar Joint Restraints y yo solamente quiero que me restrinja lateralmente. Entonces, no quiero que me restrinja el giro en ningún sentido y no quiero que me restrinja el movimiento normal. Para eso está, o sea, los springs, los resortes, son los que van a estar trabajando en esta dirección. Entonces yo le pongo aquí esto, voy a modificar mucho cómo estén trabajando los springs, ¿no? Entonces le voy a quitar este y solamente voy a dejar habilitadas estas dos restricciones, lo cual va a impedir que se mueva ya sea izquierda a derecha o de atrás para adelante. Y me va a restringir el movimiento lateral en los dos sentidos. Esto es nuevamente para evitar cualquier tipo de inestabilidad, porque los springs solamente restringen el movimiento vertical. Ok, dale. OK, ya está. Bien, vamos a hacer un zoom. Bien. Lo que nos queda ahora es simplemente aplicar cargas. ¿Sí? Vamos a aplicar cargas sobre la estructura, no sobre la zapata. OK, entonces empezamos. Voy a seleccionar toda la base de la zapata en donde no exista este brazo rígido, ¿eh? Porque este brazo rígido va a bajar las cargas directamente del pedestal, ¿no? El cual a su vez viene de la columna. Entonces no voy a seleccionar ese brazo, sino que voy a seleccionar el resto de las áreas que lo rodean. Dale. A estas áreas le voy a asignar, perdón, vamos a definir primero un patrón de carga. Define load patterns. Aquí vamos a ponerle una carga que sea del suelo. Tipo, otra, asignar. Ahí está. Entonces, con la del suelo y la sobrecarga muerta y la viva es suficiente. ¿Sí? Voy a eliminar esta azotea. Voy a eliminar esta de viento. Vale. Entonces, para este ejemplo necesitamos estas tres. Carga muerta, carga viva y suelo. Ok, bien. Vale, entonces, a esta área que está rodeando mi brazo rígido, voy a asignar area loads, pero ya no uniform shell ni uniform to frame. Vamos a elegir surface pressure.
Elegimos nuestro patrón de carga. Vamos a empezar con el suelo. Vamos a ver en qué cara quieres aplicar la carga. Vamos a aplicarla en la carga superior, ¿no? Claramente. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, pues si tenemos, a ver, vamos, permítanme regresar al monito, aquí el dibujito que hice. Bueno, vamos a pensar que aquí está el nivel del terreno. Todo lo que está aquí arriba de la zapata, pues es suelo, ¿no? Es tierra que bueno, luego se compacta. Entonces, esto es lo que le está aplicando ahorita, de manera inmediata, una carga a la zapata, ¿sí? Y esto es lo que hemos seleccionado nosotros en este momento. ¿Se fijan? Aquí sobre el verso rígido, pues no hay suelo. Está el pedestal y luego descarga la columna. Pero ahí ya no hay suelo. Entonces, por eso ahí no le vamos a cargar eso, ¿verdad? Solamente estamos agarrando el área que rodea el brazo rígido. Ok. Entonces, regresamos. Bien. Entonces va a ser en la cara superior. ¿Sí? Y vamos a ponerle nosotros una carga. Voy a cambiarme a, vamos a ver, carga. Vamos a considerar un peso volumétrico del suelo de 1850 kilogramos sobre metro cúbico. Voy a cambiar aquí unidades de kilogramo metro. Sign, area load, surface pressure, suelo. Vamos a considerar 1850 kilogramos sobre metro cúbico. Y lo vamos a multiplicar por el terreno, por el nivel del suelo que haya sobre la zapata. ¿Vale? Vamos a considerar en este caso 1.5 metros. 1.5. ¿Sí? 1850, que es el peso volumétrico, por el espesor, mucho, 1850 por, era 1.2, perdón. 1.2, que es la altura del desplante, bueno, la altura hasta donde está la parte superior de la zapata, 1.2, porque se desplantó 1.6. O sea, vamos, permítanme dibujarlo para que, sí, porque creo que estoy pudiendo un poquito. Espérenme, espérenme. Bueno, aquí definitivamente no está escala, pero miren, esta distancia tal es 1.6 y dado que esto son 0.4, pues esto sería 1.2. ¿Sí? Claramente no esta escala, ¿verdad? Pero bueno, entonces para sacar la carga que hay del suelo aquí, sería el peso volumétrico del suelo por esta altura. ¿Sí? 1.2 y me va a dar una carga distribuida en el área que está aquí. ¿Vale? Esa es la que estoy poniendo en digo, en el SAP 2000. Entonces, 1850 por 1.2. Listo. Bien. Y vamos a darle en, bueno, replace está bien. Vamos, ok. Listo. Está la carga sobre mi superficie de, de la zapata. ¿Vale? Bien. Si nosotros quisiéramos considerar sobrecarga muerta o carga viva sobre estos puntos, sobre esta sección de mi zapata, igual lo podemos hacer de la misma manera. ¿Sí? Pero ahora lo último que yo voy a hacer es que le voy a asignar o que le voy a pasar las cargas a través de mi brazo rígido, ¿no? Que van a ser las descargas de mi columna. ¿Sí? Ok. ¿Qué descargas vamos a tener? Permítanme, vámonos de nuevo al PowerPoint. Vamos a tener aquí una carga P. Vamos a tener un momento M.
La realidad es que tenemos momento en los dos sentidos, ¿sí? Pero ahorita por simplicidad vamos a poner solamente uno de los dos momentos. Ok, vale. Entonces en este caso, nuestra carga P va a ser de 5,07 toneladas. Y nuestro momento va a ser, pues muy pequeño. 250, bueno, sí, 250 kilogramos por metro. Entonces, para no confundir, voy a cambiar aquí las unidades a kilogramo también. Entonces, P, vamos a nombrarla como 5.070 kilogramos. Ahí está. ¿Vale? Esas van a ser las cargas que vamos a utilizar nosotros para realizar nuestro zapato. Bien. Primero, tenemos la carga de 5.070. Entonces, voy a seleccionar todos los nodos superiores de mi brazo rígido y entre todos estos nodos yo tengo que distribuir esa carga de 5.000 kilogramos. ¿Sí? ¿Cuántos nodos son? Vamos a ver. ¿Cuántos nodos son? 20, 25 nodos. ¿Se fijan? He seleccionado todos los puntos superiores de mi sólido y aquí en la parte inferior izquierda me marca que son 25 puntos seleccionados. Es decir, tengo 25 nodos. Bien. Entonces, tengo 5.070 kilogramos entre 25. A cada nodo le tengo que poner una carga de 202,8 kilogramos. Entonces, habiendo seleccionado estos puntos, le voy a assign, joint loads, fuerzas. Vamos a asociar esto a la sobrecarga muerta. Y va a ser en Z, 202,8 negativo. Damos apply para que no nos saque de aquí. Ya está. Ya está nuestra carga axial que va a venir pues, de la columna. Falta el momento. Entonces, ¿el momento qué es? Vámonos nuevamente al PowerPoint y ya casi concluimos, señores. Aquí dijimos que teníamos 0,4 metros, ¿verdad? Sabemos que un momento es igual a una fuerza por una distancia, ¿no? Sale. Si sustituimos esto, el momento serían 250 kilogramos por metro, y eso debe ser igual a una fuerza que no conocemos por una distancia. Si nosotros colocamos aquí un par de fuerzas, una fuerza para acá y una fuerza para acá, separados a esta distancia 0,4 metros, con este par bien podemos representar este momento de 250 kilogramos por metro. Entonces, esta distancia D la podemos tomar como 0,4. Y de aquí nosotros vamos a despejar qué fuerza necesitamos colocar en cada extremo de mi brazo rígido para representar ese par de fuerzas. Entonces la fuerza va a ser igual a 250 entre 0,4. 625 kilogramos, ¿verdad? Porque aquí tenemos kilogramo metro, entre metro nos queda kilogramos. Bien, así que en este extremo izquierdo necesitamos fuerzas o una fuerza de 625 kilogramos que va hacia arriba, y en este extremo derecho necesitamos una fuerza de 625 kilogramos, pero que va hacia abajo, o sea, negativa. Y esto nos va a permitir representar este momento. ¿Vale?
Entonces, para finalizar, voy a agarrar yo, mira, hacer un zoom aquí, ¿no? Voy a agarrar mis nodos de la izquierda, que son 5 nodos, y a esos les voy a repartir la fuerza de 625. Entonces, a cada uno le corresponde una fuerza de 125 kilogramos, positiva. ¿Bien? Si aquí le queremos dar bajo el mismo patrón de carga, tendríamos que darle a añadir. Otra opción es dársela bajo otro patrón de carga. Y ya le podemos dar replace. Ahí está. Bien, ya está. Entonces ahí tenemos en los 5 nodos de la izquierda la carga que va hacia arriba. Ahora, hago lo mismo, pero con los nodos de la derecha. Selecciono mis 5 nodos, asignar, joint loads, forces. Aquí le voy a dar la carga, pero negativa. ¿Sí? Ok. Y listo. Ok, vale. Entonces, simplemente para que actúen todas juntas, yo voy a definir una nueva combinación de carga, define load combinations. Voy a crear un nuevo combo. Aquí le voy a poner, está bien, combo 1, que va a tener el peso del suelo, va a tener la sobrecarga muerta, que son la puntual, y el momento que se lo asigne a la carga V, ¿verdad? Así van a estar actuando todas de manera conjunta. Y le voy a poner combo cimentación. Ok, ok. Sí, bien. Y listo, señores. Así es como llevaríamos nosotros a cabo el modelado, ¿sí? Y la consideración de cargas, la consideración del apoyo de suelo, todo en general, de una zapata aislada. ¿Sale? Em, bueno, pues bueno, otra cosa que me gustaría mencionar antes de esto. Cuando hacemos nosotros estas consideraciones de cargas, ven que ahorita yo puse suelo, carga muerta y carga viva, que en el diseño de zapatas aisladas particularmente, vamos a tener dos enfoques. Uno, para revisar la capacidad del suelo, es decir, que el área de mi zapata distribuya bien los esfuerzos en el suelo y no se exceda la capacidad portante del suelo, yo voy a utilizar exclusivamente cargas de servicio, es decir, cargas sin factor de carga. No le voy a poner esos factores de 1.4 de la muerta y 1.6 de la viva y no sé qué. Esos no se los voy a poner cuando queramos ver la capacidad portante del suelo. ¿Sale? Cuando ya vimos que el suelo sí resiste, sí tiene esfuerzos adecuados dentro de lo permisible, y ya voy a pasar al diseño de mi zapata, que eso ya es otra cosa, ¿no? El diseño, es el diseño de un elemento a flexión, de ver cuántas varillas le tocan. Ahí sí voy a utilizar mis cargas ya factorizadas, ¿no? Entonces, pues bueno, hay que tener mucho en mente eso, ¿no? Esto que estamos haciendo aquí es exclusivamente para revisar la capacidad portante del suelo, ¿sí? De todas maneras, yo les voy a pasar un libro que a mí me ha ayudado muchísimo, que es un señor Calavera, creo que se llama. Este, no sé si ya se los pasé, si no, me recuerdan para subírselos a la plataforma, por favor, porque hay un conjunto de libros. Y entre esos está ese de cimentaciones. Nuevamente, a mí me ayudó un montón. Pero para que lo estudien, porque las cimentaciones, pues es un tema que da para muchísimo de qué hablar y claramente
en en esta partecita del curso que vimos este modelado, pues no se esperaría que con esto alguien sepa, pues, diseñar una zapata, ¿no? Con esto pueden revisar los esfuerzos permisibles en el suelo, no más que eso, ¿sale? Ok, entonces, ¿hay alguna duda o algún comentario? ¿Algo quieren hacer? Ok, me preguntan que si creo que podría explicar de manera rápida cómo modelar losas de vigueta y bovedilla y de los acero, que sí es muy complejo. Ok, ahí lo que habría que hacer sería modelar un elemento de área que nos va a representar el ancho de compresión y elementos de vigueta que van a ser los que van a transferir las cargas. ¿Sí? No es muy complejo, pero déjeme decirle, esto, modelar este tipo de sistemas aquí, que es nuevamente con un elemento que es el ancho de compresión y las viguetas. Esto es exclusivamente para transferir cargas, ¿eh? No vamos a nosotros esperar diseñar o ver cómo se comportan los sistemas de Vigueta y Bovedilla y esos aquí en SAP, porque ni siquiera es parte del uso de esto. Esos sistemas de Vigueta y Bovedilla se diseñan aparte, ¿no? Ya hay, de hecho, si usted tiene un proyecto de esos, muy probablemente ni siquiera le toque calcularlos. Usted va, dice cuál es el claro que quiere cubrir y hay un ingeniero que le dice, ah, fíjese, entonces, estas son las viguetas que te sirven, ¿ok? Pero si a usted le interesa mucho modelar esto en SAP, sería así, ¿no? Modelamos un ancho de compresión, o sea, un elemento área. Que vamos a ver si lo podemos hacer rápido. A ver, les digo que aquí tengo que borrar esto, porque tengo que borrar esto porque si no, puede que me cierren la sesión. Oh, ¿qué pasa? Bueno, vamos a crear uno nuevo a ver si no me cierra. Ahí está, sale. Ok. Entonces lo que nosotros haríamos sería crear, y que sea, está elementos de área, ¿no? Que serían nuestro ancho de compresión. ¿Está? Ok. ¿Y qué particularidad o qué diferencia tendría esto con lo que hemos hecho para modelar losas? Bueno, principalmente el peralte, ¿no? El ancho de estos de compresión en las losas que tienen estas vigas es mucho menor. Usualmente, ¿qué hemos utilizado? Desde 12, 15 hasta 20 centímetros de peralte en las losas, ¿no? Aquí sería bastante menor. 5, 6, 8 centímetros, 10 si acaso, del ancho de compresión. Entonces, esa sería una diferencia, ¿vale? Vámonos a Define, Area Sections, creamos una nueva sección y aquí le voy a poner ancho de compresión. Vamos a ponerle, ahí las que es 80, punto 08, 0.08, ahí está. Y estas les voy a asignar esa propiedad. Área, sections, ancho de compresión. Ok, bien. Y para modelar estos elementos de vigueta, ¿no? Lo que haríamos sería poner vigas secundarias, ¿vale? Los cuales podremos hacerlo, por ejemplo, con esta herramienta para modelar vigas rápidas, ¿no? Entonces utilizamos la herramienta para modelar vigas rápidas. Aquí le pedimos que sea articulado, como en la vigueta y bovedilla es típicamente articulado en los extremos, ¿no? Aquí le vamos a decir que nos cree una cantidad de vigas a partir de o bien una separación o bien una cantidad de vigas. O sea,
Si yo aquí le doy clic en este cuadrante, me va a crear 3 vigas. Si yo aquí le cambio a 5, me va a crear 5 vigas. ¿Vale? Si yo le cambio aquí a 10, me va a crear 10 vigas secundarias y así sucesivamente. Y eso va a depender de la cantidad de, digamos, de viguetas que usted tenga en su sistema de Viget y Bovedilla, ¿no? Bien. Después, una vez que definimos cuántas viguetas, vamos a ponerle aquí, pues, nos dice en qué orientación. Paralelas a Y, paralelas a X. Esto va a depender de cómo va usted a apoyar su sistema de Viget y Bovedilla, ¿no? Estos sistemas son claramente en una dirección. Entonces usted lo apoya ya sea entre estas vigas o entre estos muros o lo que hay aquí, o bien entre estos elementos, ¿verdad? Así usted decide en qué orientación quiere su sistema de viguetas. ¿Sí? Sale. Entonces aquí le estoy poniendo paralelo a X y 4 vigas secundarias. Fíjense, entonces le voy a dar clic aquí y ya me ha creado 4 vigas secundarias. Bien. Entonces, por último, lo que nosotros haríamos sería darle una sección particular a estos elementos de viga secundaria, ¿no? Nosotros definiríamos una sección nueva, define, section properties, frame sections, nueva propiedad de concreto, rectangular, y aquí yo le daría una, una sección para representar justamente este elemento de viga secundaria, ¿no? Que sería también con menos secciones más esbeltas, ¿verdad? Típicamente, por ejemplo, que tenemos a veces en una nervadura, o sea, 15 centímetros de ancho y, no sé, 25 de alto, ¿verdad? Aquí le voy a poner vigueto, viga secundaria, la secundaria. Ahí está. Doy OK, OK, les asigno a estas la sección de viga secundaria, selecciono, assign, frame sections, viga secundaria. Ya está, ¿sale? Ok, eso fue en cuanto a modelado. Ahora, para cargarlas, ya esto sería, ahora sí esto sería lo último, ¿ya? Para cargarlas, yo voy a cargar mi losa, pero la voy a cargar, voy a assign, area loads. Si recuerdan, nosotros vimos estos dos enfoques para cargar losas, ¿no? Uniform shell, en donde se tiene que hacer el mallado, y uniform to frame, en donde no hacemos el mallado y le transmite directamente las cargas a las vigas. En este caso, nosotros queremos justamente que sean las vigas secundarias las que actúen, ¿verdad? O sea, que nuestro ancho de compresión le ponga las cargas a las vigas secundarias. Entonces, vamos a utilizar aquí, cuando hacemos el modelado de este tipo de sistemas, siempre uniform to frame, ¿sí? Aquí nosotros decimos, bueno, el caso de carga, aquí nada más está el det, no he definido otro, ¿verdad? Dirección Z, en un sentido, y con una carga de, pues no sé, vamos a ponerle 250 kilogramos sobre metro cuadrado negativo. Ahí está. Aplicar, ¿sí? Y listo. Así sería. No es realmente muy complejo, si se fija. Solamente es cuestión de dividir el sistema de losas en un ancho de compresión y vigas secundarias, ¿vale? Y cargarlo justamente utilizando el uniform to frame para que la carga le pase a estas vigas secundarias y estas se las pasen finalmente a mis elementos principales. ¿Ok? Pero repito, esto es más que nada para transmitir cargas. O sea, si su objetivo es ver cómo se comportaría este sistema, yo no se lo recomiendo pues, para nada en SAP. ¿Sí? Eh, pues no sé si hay alguna duda respecto a esto. ¿No? Ok, pues sale. Eh,
Ok, qué bueno, me da mucho gusto. Pues bueno, entonces con esto concluimos todo el temario del curso, vimos una que otra cosa adicional. Em, Nada, les agradezco mucho a todos por asistir. Ahorita sí se conectaron muy poquitos, pero generalmente se conectaban bastante. Yo sé que esta fue una sesión adicional y eso a lo mejor les movió mucho los horarios. Fue mi culpa porque yo falté a una clase, entonces tenía que reponerla, ¿no? Entonces, disculpa a todo el mundo, les agradezco mucho a todos y cualquier cosa que quieran platicar, a mí me gusta mucho la ingeniería estructural y sísmica, entonces incluso si solo quieren platicar o consultarme algo acerca de eso, yo estoy en completa disponibilidad este, para que discutamos este tipo de cosas, ¿eh? Nuevamente gracias a todos, que tengan un excelente éxito en todos sus proyectos y nos vemos en, en el futuro, compañeros, ¿sale? Hasta luego. Gracias a usted. Gracias. No, gracias a usted. Igualmente, buen fin de semana.